Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén bien. Hoy quería hablar sobre algunas de las destilerías más importantes en el mundo del whisky. Algunos de los pioneros, los innovadores, las destilerías que hicieron el whisky. ¿Qué es el whisky? ¿Saben cómo funciona? Ahora voy a servirme un trago y hablemos de las destilerías de whisky más importantes que deberías conocer. Vamos. Estas dos serán pioneras del whisky. Quiero iniciar en Escocia con Glenlivet. Hoy es uno de los nombres más famosos del whisky escocés. Pero en el siglo XIX era el símbolo de algo mucho más grande, y eso fue el cambio de la destilación ilegal a la producción legal de whisky escocés. Jorge Smith fundó Glenlivet en 1824 y fue de los primeros en obtener licencia bajo la nueva ley de impuestos. En ese tiempo casi todo el whisky de las tierras altas era ilegal. El estilo de Glenlivet, que era algo ligero, floral y accesible, se convirtió en el modelo para el whisky de Speyside. Definió el whisky de Speyside tanto que rivales intentaron usar su nombre por décadas. La gente quería usar Glenlivet en sus nombres, por eso a veces ves nombres con guión como Macallan Glenlivet en algunas botellas muy antiguas. Glenlivet definitivamente es una gran parte del momento en que el whisky escocés se volvió legítimo. Otra destilería que también es muy pionera pero del lado estadounidense es la destilería Buffalo Trace. Ahora dicen ser la destilería en funcionamiento continuo más antigua de Estados Unidos, incluso durante la Prohibición. La mayoría de las destilerías cerraron en los años 20, pero Buffalo Trace continuó elaborando whisky medicinal con permiso del gobierno. Buffalo Trace sigue siendo un centro de innovación, más allá de solo sobrevivir. Ellos producen la línea moderna de Weller, destilan los whiskies Van Winkle. Crearon el primer bourbon de barril único a la venta, Blanton's. También fueron pioneros en experimentos de almacén como el Almacén X. En general, definitivamente son pioneros del whisky y bourbon estadounidense en más de un sentido. Bien, estas dos siguientes destilerías son grandes protagonistas en el mundo de la artesanía y la innovación. Comienzo ahora con Springbank. Puedes pensar lo que quieras sobre Springbank, pero no puedes negar que su arte y su artesanía son increíbles. Ahora si no lo sabías. Springbank está ubicada en Campbelltown, que alguna vez fue llamada la capital mundial del whisky. Pero ahora quedan muy pocas destilerías y Springbank se ha vuelto casi mítica. Puedo decir que es una de las últimas destilerías en Escocia que hace casi todo a mano. Maltean en piso, usan fuego directo en alambiques y embotellan en la destilería. En un mundo de automatización, Springbank es como una pequeña cápsula del tiempo. Definitivamente tiene un grupo de seguidores de culto, y parte de eso sin duda es puro bombo. Pero definitivamente también hay elementos de verdad y buenas razones en esa obsesión. Si eso tiene sentido, realmente producen un whisky excelente. El otro es por la artesanía y la innovación. Voy a decir Nikka, pero me refiero a Yoichi. Esta historia comenzó con Masataka Takatsuro, quien en 1918 viajó de Japón a Escocia. Estudió química en Glasgow y luego hizo prácticas en algunas destilerías y después llevó ese conocimiento de regreso a Japón. Realizó algunas cosas ahí, pero luego fundó Nikka. Yoichi fue construida en 1934 en la isla norteña de Hokkaido, que fue elegida porque se sentía muy similar a Escocia. Tenía agua limpia, acceso a turba y un clima fresco. Takatsuro insistió en usar alambiques de cobre con carbón para lograr la mayor similitud posible. Nikka, pero también Suntory, en resumen, sentaron las bases para el auge global del whisky japonés. Sin Takatsuro y Nikka, el whisky japonés definitivamente no sería lo que es. Como lo conocemos, estos dos siguientes van a ser influencias modernas del whisky mundial, y quiero empezar con Kavalan, por supuesto, en Taiwán. Acabo de darme cuenta de que en realidad no he probado esto. Seguramente lo he movido mucho y ya imagino los comentarios. Salud de todos modos, ¿de acuerdo? Volviendo a Kavalan. En 2005, cuando Kavalan abrió en Taiwán, el whisky mundial no era ni de cerca tan popular como lo es hoy en día. Nadie hubiera esperado jamás que una destilería en un país sin tradición de whisky pudiera llegar a competir. Por ejemplo, el whisky escocés o el whisky de un país que ya estaba muy establecido en el mundo global de la producción de whisky. Lo interesante de Taiwán y otros países
Pero en Taiwán el clima es muy caluroso, lo que significa que el whisky puede madurar mucho más rápido. Un whisky taiwanés de 6 años puede tener la riqueza y complejidad de un escocés de 15 a 18 años. Cuando Kavalan Solist Vino Barrique ganó el premio al mejor single malt en los World Whisky Awards en 2015, fue un momento bastante revolucionario porque demostró al mundo que un whisky mundial, que no fue hecho en Escocia, es capaz de ganar como el mejor single malt del mundo. De repente, el whisky mundial no era solo algo que la gente, ya sabes, tenía curiosidad por probar, sino que era algo que competía al más alto nivel. Eso es muy encantador. Amrut sigue en esta categoría y es parecido. Amrut ayudó a reescribir las reglas sobre el whisky indio. Hasta principios de los años 2000, el whisky indio era principalmente técnicamente más un licor de ron. Se hacía destilando melaza, pero Amrut produjo el primer single malt de la India y le fue muy bien. La Biblia del whisky de Jim Murray clasificó a Amrut Fusion como el tercer mejor whisky del mundo en 2010. Al igual que Kavalan, Amrut demostró que un gran whisky puede venir de fuera de Escocia, Irlanda o Estados Unidos. Hoy en día, la India es el mercado de whisky más grande del mundo y es hogar de muchos single malts respetados. Para ser justa, no puedo decir que no me advirtieron que eso pasaría con estas dos destilerías. Estas dos últimas destilerías, voy a decir, son formadoras de gusto y percepción. Voy a hablar de Ardbeg porque eso es lo que estoy bebiendo. En los años 90 el whisky muy ahumado era bastante de nicho. Glenmore y Ghe adquirieron la destilería Ardbeg en 1997 y revivieron la moda del ahumado. Definitivamente, con la ayuda de Lafroy y Lagavulin. Ellos construyeron esta comunidad de fanáticos, llamada el Comité Ardbeg, y realmente ayudaron a que el whisky ahumado se convirtiera en un fenómeno global. Hoy en día, los whiskies ahumados definitivamente son de los tragos más demandados y yo diría que Ardbeg es una gran parte de eso. Por cierto, yo recomendaría el Ubdal. Es un whisky absolutamente fantástico si te gusta algo ahumado, pero solo si te gusta algo ahumado. Y el último del que voy a hablar es Hibiki, Suntory Hibiki. Creo que Suntory realmente le dio al whisky japonés su arte lujoso y prestigio a nivel mundial. También ayudó mucho a formar la idea de que las mezclas pueden ser tan prestigiosas como los single malts. También creo definitivamente que Hibiki hace que la gente vea el whisky japonés como un lujo en sí mismo y no solo como una imitación del whisky escocés. Hibiki combina maltas de Yamazaki y Hakushu con granos de Chitter, usando frecuentemente muchos componentes para crear sus propias mezclas japonesas. Botellas como Hibiki 17 y 21 realmente se convirtieron en símbolos del lujo japonés. Han ganado premios, aparecen en películas como Perdidos en Tokio. Su reputación por el equilibrio realmente ayudó a convertir el whisky japonés en una categoría que los coleccionistas y bebedores valoran mucho hasta el día de hoy. Estas son algunas destilerías que todo amante del whisky debería conocer. No es una lista exhaustiva de ninguna manera. Probablemente podría hacer 10 partes en esta serie, pero dime si quieres ver más o no. ¿O qué destilería crees que me faltó en la lista y sé que me faltaron muchas? Si te gusta el whisky, agradecería que le des like a este video. Y también suscríbete al canal para que siempre puedas ver cuando hay contenido nuevo. De todos modos, eso es todo de mi parte. Espero que tengas un buen resto de tu día y sígueme para más.